¿Vos crees que la forma para lograr una recuperación es cooperando con el Reino Unido o haciéndole las cosas difíciles? No, claramente, digamos, cuando nosotros más cosechamos frutos fue en un momento que en términos diplomáticos no diría de confrontación, pero sí de tener bien en claro cuáles son las prioridades en el reclamo de soberanía, que fue el periodo en estos 40 años de democracia, 2003-2015. Primero, por un lado, Argentina no va a acercarse a la recuperación sola. Sí o sí va a requerir de todo el bloque regional de América Latina y el Caribe, y dentro de América Latina y el Caribe, Este es el tema y lo tenemos que hablar de eso. bueno, UNASUR. ¿Por qué digo? Volvemos a Buenos Aires, ¿no? Que es como, por eso dije la cuestión de la ciudad babilónica. Muchos dirigentes políticos y de los medios de comunicación que están acá y que se proyectan en todo el país, pero están acá, ni siquiera están en provincia, están dentro de la capital federal, dicen, ¿para qué queremos la UNASUR? Otra vez, gasto. ¿Por qué vamos a gastar en diputados del Parlasur? ¿Para qué vamos a gastar en sostener una delegación en la UNASUR? Bueno, la UNASUR fue el único espacio de la historia de la región donde los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la región se reunían sin la tutela, vamos a llamarle tutela como un término educado y edulcorado, de comandantes en jefe de fuerzas de, tracemos el Ecuador, al norte. Claro. No es menor, pensemos en términos políticos, que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudamérica se reúnen solos, sin comandantes de otros países. Esas cosas en el Atlántico Norte generan ruido. Y obviamente Malvinas era una altísima prioridad, porque hoy Malvinas no es un problema de defensa solo para la Argentina continental, es un problema de defensa para Uruguay, para Brasil. Después está también la cuestión en términos regionales de cómo hacemos para dar en cuenta a los militares de carrera de Brasil, de Uruguay, de Chile también, de que esto es un problema para toda América del Sur. Porque obviamente, por más presidentes malvineros que podamos tener del otro lado de la cordillera o cruzando el Paraná en dirección ya a Brasil, hay estructuras que tienen que ver con los diplomáticos de carrera, con los militares de carrera de toda la región, que no necesariamente están malvinizados, digamos, ¿no? Y que por más uno es presidente, tiene un poder temporal fuerte, pero temporal. Ellos están. Claro, exactamente. No, y que además esto pasa en todos los países del mundo. Uno tiene que lidiar con las estructuras de carrera, llamémosle profesionales o llamémosle más de forma chicanera las famosas capas geológicas de la burocracia de la administración pública, donde hay una permanente negociación entre quien ostenta la primera magistratura por el voto popular y estas estructuras de carrera que en muchos casos tienen visiones de hipótesis de conflictos con la Argentina y no ven el Atlántico Sur como realmente un problema de defensa a nivel regional. Por eso digo que la militancia y la persuasión y la disputa de la subjetividad no es únicamente a través de la militancia y las elecciones, sino aprovechando las redes sociales y los medios de comunicación actual, toda la subjetividad de América del Sur. Y por eso la malvinización es regional. ¿Y qué te pareció esto que pasó con la CELAC y la Unión Europea? Bueno, para mí fue muy positivo porque rompió el silencio de la Unión Europea. Claro. Desde la creación de la Unión Europea, con el antecedente de esta comunidad del acero, digamos, ¿no?, que había armado Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que después derivó en la Unión Europea, nosotros lo que tenemos desde la incorporación del Reino Unido en el año 73, que la Unión Europea se abstenía de hablar de Malvinas por este vínculo con el Reino Unido como miembro pleno de la Unión Europea. A partir del referéndum del Brexit en abril de 2016, vos lo que tenés es que la Unión Europea está jurídicamente liberada para hablar o no de Malvinas. Obviamente, los británicos no quieren que la Unión Europea se metan en Malvinas, pero este hecho, de hecho yo termino mi tesis de maestría y termino el ensayo de Claxo, mi tesis fue en 2019 y el ensayo de 2020, digo, acá hay una puerta abierta con la Unión Europea. Bueno, esto que yo decía en 2019 como una puerta abierta, hoy en 2023 podemos decir que se plasmó en un primer hito, no es que están nuestros problemas resueltos, es un primer hito, donde se rompió el silencio de la Unión Europea, donde firmó una declaración conjunta, donde se anoticiaba o se daba por notificada que la CELAC decía, acá hay una cuestión de soberanía pendiente que se está tramitando en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y que se tiene que resolver y que el Reino Unido no cumple.
Y lo interesante fue que Londres llamó a Bruselas para evitar que este párrafo formara parte de la declaración conjunta. Y Bruselas, en términos contemporáneos, le clavó el visto al WhatsApp al canciller británico. Y no es poca cosa, pensemos también en el conflicto que está en Europa del Este. Porque Unión Europea es una cosa, Reino Unido separado de la Unión Europea es una cosa, pero en el medio está la OTAN en un contexto de conflicto en Europa del Este. Y donde los más perjudicados hasta ahora es Europa. Claro, pero no es poca cosa no atender el llamado del canciller británico en un contexto OTAN trasladado al contexto Brexit-Unión Europea, no atender un llamado. No es poca cosa y que se haya incluido esto. Ya en Eurolat y España es el que, valga la ironía, el puerto de Vigo es el que recibe las embarcaciones con la pesca ilegal argentina, digo pesca ilegal porque es ilegal, sí. Pero es España la que más está haciendo lobby para empezar a discutir estos temas de Malvinas en la Unión Europea. Ahí hay una especie de doble comando, la economía por un lado, la política por otro en España, y eso tiene que ver con que el colonialismo británico en Malvinas es consciente de esto. Salieron varias notas en Mercopress o en Penguin News en el contexto del Brexit, de lo peor que puede pasar es que haya una convergencia entre Argentina y España y que se una Gibraltar y Malvinas. De hecho, si alguien viaja a Malvinas y va a Puerto Argentino, hay una plaza que se llama de Amistad con Gibraltar. Lo tiene muy en claro esto. Y tenés una plaza, una plazoleta, que son 3 bancos de madera que tienen el escudo colonial británico de Malvinas con la famosa oveja, sí, y el escudo de Gibraltar, y es una plazoleta. Están muy preocupados por este tema. Ya cuando fue la presentación de Eurolat en el CCK, no sé si te acordarás, que habló Cristina Fernández de Kirchner, la antecedió en su palabra el representante español, que no me acuerdo el nombre, y que dijo, las Malvinas son argentinas. Sí, eso es. Pero no es una cuestión solamente tribunera, nosotros aplaudimos y de repente estamos en Qatar 2022, digamos, ¿no? Sino que, repito, para la estrategia colonial británica esto es un problema. Sí. Yo siempre señalo lo siguiente. Una cosa es, porque que los demás digan que hay una disputa de soberanía es hasta entendible. Nosotros creemos que hay una disputa por la descolonización, porque si no queda como que la disputa es por si la soberanía argentina o es del Reino Unido. No, la disputa es por la descolonización. Pero ¿qué es lo que pasa? Los tipos no pueden jugarse directa y así directamente por la Argentina. Van a decir que hay una disputa de soberanía, pero eso es un avance, porque algunos dicen que es un avance magro porque la Unión Europea no dice las Malvinas son argentinas. Pero no lo pueden decir, además es una cuestión... No, y es una construcción. Exacto. Es una construcción. Por algo se empieza. Doy otro hito más. Fue nombrado Ricardo Alfonsín como embajador argentino ante España, sigue teniendo, al momento de esta entrevista, sigue siendo el embajador. Y yo me preguntaba, ¿qué va a hacer Ricardo Alfonsín como embajador? Esto pasó muy desapercibido de nosotros porque estamos muy metidos en los temas, pero los ex primeros mandatarios de España, con la figura simbólica que eso implica acá, en muchos países eso es importante. En nuestro país no hay un club de expresidentes donde se juntan Duhalde, Macri, Cristina, a debatir los problemas del país y son como un club que asesoran a los actuales primeros mandatarios, ¿no? Pero en algunos países eso existe, y en España existe, y Zapatero, Aznar, Rajoy, como con esta figura de ex presidente de España, ex primeros mandatarios, se pronunciaron a favor del diálogo por la soberanía de Malvinas. Y eso lo consiguió la actual embajada argentina en España. Si lo hizo Ricardo Alfonsín o la estructura de carrera de Cancillería, no lo sé, pero lograron en 2022, antes de cumplir los 40 años, de que los 6 primeros mandatarios de España se pronunciaran. Vos sumás lo de Eurolat en 2022 en el CCK y ahora en 2023 tenés esto, bueno, hay un movimiento, Eso significa que Sánchez, como primer mandatario vigente de España, va a decir las Malvinas son argentinas, no, pero ya tenés los 6 primeros mandatarios. Los 6 primeros mandatarios no dijeron que son argentinas, dijo que hay que... Bueno, pero eso digo, pero rompieron el silencio. Sí, rompieron el silencio, eso sí. Pensemos en una Europa con el contexto de Ucrania. Digo, con todos los ojos apostados ahí, pensemos en un ciudadano europeo promedio que por ahí está pensando en la Agenda 2030, de cómo cambiar de los automóviles de combustión, digamos, ¿no? y de consumo de
que sería de petróleo, de combustible, no sé, de nafta, digamos, ¿no? De gasoil, a los autos híbridos o los autos eléctricos. Toda esa discusión también en el contexto de Ucrania, de repente, me parece que esta agenda ecológica va a tener su delay, donde ves una militancia europea, digo militancia europea porque no se me ocurre adjetivarlo de otra manera, que tiran frascos de pintura en cuadros en museos para concientizar sobre el clima, y acá tenés gente hablando de Malvinas. Digo, hay que ubicar también geográficamente esta cuestión situada, como le llaman algunos, de entender la dificultad de empezar a incluir estos temas. Y sobre todo porque además Europa, pero por una cuestión también ecologista, que esto y lo otro, no saben que hay una soberanía argentina en la Antártida. Por ejemplo, dicen que la Antártida es la humanidad, digamos, ¿no? Por eso digo, es un avance y lo que se ha demostrado es que Europa tiene cuentas pendientes con Gran Bretaña. Porque las críticas de los británicos, ingleses, para ser más precisos, detrás del Reino Unido en realidad está Inglaterra, más que Escocia, más que Gales. Acá hay una disputa entre Unión Europea e Inglaterra, donde los ingleses están dándose cuenta que los europeos tienen cuentas pendientes con los ingleses. Y que también de alguna manera a los europeos les sirve la cuestión Malvinas para empezar a cobrar, si se quiere, esas facturas. Que tienen que ver con Gibraltar en España y tiene que ver en el caso de Francia con los cupos de pesca en el Mar del Norte. Que es un tema que había muchas tensiones porque el Reino Unido post-Brexit no estaba cumpliendo con los acuerdos de los cupos de pesca para los franceses en el Mar del Norte y que claro, con el conflicto en Ucrania, esas diferencias económicas pasaron a un segundo plano para empezar a discutir ya otros temas a nivel OTAN, si se quiere. Pero son las tensiones que están latentes. El día de mañana se firma un armisticio en Ucrania o se resuelve esto por la vía de la paz, se termina esto y se hace un acuerdo, estas tensiones que están latentes van a volver a florecer. Sí. Y creo yo... Están ahora, pero están ahí latentes. Claro, entonces yo creo que ahí la diplomacia argentina y latinoamericana tiene que empezar a ver los puntos en común con un bloque que nunca se pronunció sobre este tema. Sí lo hizo y lo hace la Unión Africana, sí lo hizo el G77 más China, sí lo hizo China como potencia, si se quiere. China dice que las Malvinas son argentinas. Sí, la Federación de Rusia también. Lo de la Unión Africana no es menor, por la cuestión del colonialismo. Tenés países de Asia, como Bangladesh, que están de a poco, digamos, cerrando filas con la inauguración de la embajada de ahí. ¿No? Bueno, la Unión Europea era neutro, como lo es Australia, como lo es Nueva Zelanda, como lo es Canadá. Bueno, hay que empezar de a poco a apuntar ahí, en un contexto donde hay países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones Británicas y reconocen la monarquía como la autoridad política simbólica y que se están formando en república, como Barbados, digamos, ¿no? Bueno, estamos en este contexto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, por favor. Tiempo, pero la verdad, recontra nutritiva la entrevista. Bueno, muchas gracias, Luciano. Espero que sirva para quienes vean esto. Dale, gracias.